Muy buenos días con todos, gente o comunidad de Aprende al Toque. Hoy vamos a hacer un nuevo tema. Este tema va a ser el de cinemática con respecto al curso de física, ¿no? Cinemática uno. Vamos a ver primero los que son los conceptos más importantes de la cinemática para después ver algunos casos de movimiento, ¿no? Que tenemos al MRU, al movimiento rectilíneo uniforme, como también al movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRV. Después, un caso del movimiento acelerado, o del MRV, que es caída libre, para después ver en el otro tema de cinemática 2 ver el caso de un movimiento bidimensional. ¿Cómo bidimensional? Pues cuando está con respecto al plano XY, tenemos al movimiento de proyectiles o movimiento parabólico, como también al movimiento circular y circular uniforme y uniformemente variado, ¿no? Pero ese ya es otro tema, ¿no? Primero vamos a ir al caso de cinemática uno, que es, según el concepto que puse acá, es el cambio de posición de un cuerpo móvil en el espacio respecto a un sistema de referencia, medido a lo largo de un tiempo. Es un fenómeno físico relativo en el que depende del observador. Como vemos acá en la imagen, tenemos al plano XY y al sistema de referencia, ¿no? Ese es el sistema de referencia, el plano XY, siendo el origen el objeto o la persona que es el sistema, ¿no? Es que es el que va a ver todo el trayecto o todo el recorrido o lo que va a ser un objeto cualquiera, ¿no? En este caso tenemos que la persona que está en el origen de coordenadas va a ver el vuelo de una mariposa, ¿no? Que va a empezar en A y va a terminar en el punto B. Todo, esa, todo ese vuelo que va a ser desde la mariposa, desde A hasta B, va a ser llamada trayectoria, ¿ya? Mientras que tenemos que el desplazamiento, ¿ya? El desplazamiento va a ser los puntos cardinales del punto A, pues, ¿no? El A tiene como tal un X y un Y asignado. Al igual que el B. En este caso vemos el vector posición, que es R sub 0, y el vector posición final, que es R sub F. Cada uno indicando pues de dónde empieza la mariposa hasta dónde termina. Ese punto A, como dije, va a tener un X sub A y un Y sub A. Igual B va a tener un X sub B y un Y sub B. En este caso, el desplazamiento es una cantidad física vectorial que indica el cambio de posición. ¿Ok? También se define como el cambio de posición, bueno, de una partícula durante un intervalo de tiempo. En este caso sería, bueno, sería un vector que va desde, que tiene origen en A hasta B. ¿Y cómo se halla ese vector? Pues hallando las diferencias de las coordenadas, bueno, si queremos hallar, en este caso, como es un movimiento bidimensional, va a tener ese vector de desplazamiento va a tener un X y un Y, por lo que va a ser una resta, va a ser X sub B menos X sub A, coma Y sub B menos Y sub A. En cambio, el recorrido va a ser la distancia de la trayectoria, o sea, toda esa curva, la longitud de todas esas curvas que va a hacer la mariposa, el vuelo de la mariposa, eso lo que mide va a ser pues el recorrido, ¿no? Toda esa magnitud de distancia. Bueno, sigamos con lo que es las medidas de movimiento. Tenemos uno que es la rapidez media. ¿Qué es la rapidez media? Pues es una cantidad física escalar, la cual se calcula haciendo la división del recorrido sobre el intervalo de tiempo que empleamos, ¿no? En este caso, en la figurita, tenemos que una partícula, o bueno, un objeto cualquiera, empieza desde el punto A y sigue una trayectoria, bueno, elíptica de repente, o circular, bueno, circular no creo, pero elíptica puede ser, hasta la trayectoria, hasta donde el punto B. Como dijimos, el recorrido es la distancia de toda esa curva, pues, ¿no? Todo lo que mide esa curva. Eso va a ser sobre el intervalo de tiempo que demora en ir desde A hasta B. El otro concepto es la velocidad media,
es que es una cantidad física, en este caso vectorial, y que es la división del desplazamiento entre un intervalo de tiempo. O sea, cada uno va a respectos, ¿no? Recorrido primero fue con rapidez media y desplazamiento fue con velocidad media. En este caso, la velocidad media es lo que generalmente vamos a utilizar. La rapidez media no vamos a usar mucho. Y otro caso es que el módulo de la velocidad media va a ser igual a la rapidez media. En este caso, en la figurita de la velocidad media, tenemos, ¿no? Tenemos al mismo objeto, el mismo de recorrido, y como hemos dicho, el desplazamiento es un vector, la cual parte desde A llegando hasta B. Todo, todo ese desplazamiento, que como hemos dicho va a ser la diferencia de R sub F menos R sub 0, va a ser el desplazamiento y lo cual lo vamos a dividir sobre el intervalo de tiempo, ¿no? En este caso, generalmente desde A va a ser el tiempo 0, ¿no? Lo que quedaría sobre tiempo sub F nomás. Pero si te piden en un problema de repente desde el intervalo 1 hasta el intervalo 2, o desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2, pues va a ser tiempo 2 menos tiempo sub 1. Ese va a ser el intervalo de tiempo. Bueno, sigamos y tenemos ahora la velocidad. O velocidad, o también llamada velocidad instantánea, ¿no? O tangencial, también tiene varios nombres, ¿no? Es una cantidad vectorial y es el módulo de la velocidad y la rapidez instantánea. En este caso, se calcula siendo el límite con el intervalo tiende a cero, por eso es instantánea, es en el momento, es el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a sub cero, tiende a cero y es el límite, bueno, de la velocidad media, ¿no? O velocidad promedio también, es el mismo nombre, velocidad media y velocidad promedio es lo mismo. En este caso, la velocidad es tangente a la trayectoria. Bueno, tenemos también que esta conmutación límite, cuando el intervalo o cuando el denominador de una función, podría decirse así, tiende a cero, pues es la derivada, pues, ¿no? De la velocidad media o velocidad promedio. También, pero en preuniversitario no se ve mucho eso. Sigamos, tenemos también el otro concepto que es la aceleración media. En este caso se define como la variación de las velocidades sobre el tiempo. Igual que las velocidades media o velocidad promedio, o aceleración promedio también se le dice, es parecido, solo que es la diferencia de las velocidades sobre el intervalo de tiempo que nosotros empleamos. Como vemos en la figura, es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre la variación del tiempo. Ahora, la aceleración, o también llamada aceleración instantánea, es una cantidad vectorial, también llamada aceleración instantánea. Se considera una aceleración media, pero en el momento, en ese instante, ¿puede cambiar la aceleración? Sí, puede cambiar. No va a ser constante, pues en los autos siempre para cambiando la aceleración. Si tú aceleras más o pisas más el acelerador, pues el carro obviamente va a acelerar más, ¿no? O si le pones, o si dejas de pisarlo, pues va a empezar a desacelerar. Y bueno, al igual que el concepto de la velocidad media, tenemos que es el límite de la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo, pero cuando este tiende a cero y generalmente en una curva vas a entrar, ¿no? Va a meterse va a entrar, así decirlo, ¿no? Va tirando hacia adentro. Para que genere esa curva, pues tiene que tirar la aceleración hacia un lado, siendo esta el único que interviene para cambiar también la dirección de la velocidad. Por eso va a generar esa curvita. Si no, se iría pues de frente, pero no. Y bueno, tenemos que dice que la aceleración apunta hacia el interior de la concavidad. MR1, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es? Pues es un movimiento unidimensional, una dirección, realizado por un móvil donde su velocidad media es constante. Además que la trayectoria es rectilínea. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no va a variar la velocidad. Estos movimientos pueden ser horizontal, vertical y hasta oblicuos. Se usará también lo que es la velocidad media, la cual la variación de desplazamiento es sobre el tiempo. Tenemos más acá el concepto que es la velocidad media igual a la variación de las posiciones sobre el intervalo de tiempo. Tenemos lo que vimos en la página pasada.
Y haciendo t sub 0, bueno, podemos pasar a multiplicar, ¿no? La variación del tiempo, lo pasamos a multiplicar a la velocidad media y nos va a dar la variación de las posiciones, como tenemos acá. Ecuación vectorial, tenemos que lo mismo, pues, ¿no? La anterior, este de acá, lo vamos a pasar por acá, y esa es la ecuación vectorial, que es la variación de las posiciones igual a la velocidad media por el intervalo de tiempo. Lo pasamos a sumar en la posición inicial y lo que nos queda es la ecuación vectorial. La escalar, pues simplemente va a ser la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Fórmula bien conocida en el mundo prep, ya que con este tema es uno de los primeros temas de física, pues, ¿no? ¿Suele venir en los exámenes? Sí, suele venir en los exámenes. Para rascar puntos, aunque sea, ¿no? Unas fórmulas que nosotros necesitamos saber es el tiempo de alcance y el tiempo de encuentro. En este caso, planteamos un pequeño problema. Tenemos dos cuerpos, dos carritos, por así decirlos, que van hacia la misma dirección, pero un carro va a menor velocidad que el otro. En este caso, el carro 2 con velocidad sub 2 va a menor velocidad que el carro 1, que tiene velocidad sub 1. O sea, velocidad sub 1 va a ser mayor que velocidad sub 2. Bueno, el carro 1 quiere alcanzar al carro 2, por lo que va a mayor velocidad y se van a encontrar los dos en la misma posición. Por decir que en el punto final hay un semáforo que está en rojo. Los dos van a ir y van a parar. Y los dos pues van a alcanzar al mismo tiempo. El tiempo va a ser igual para los dos. Por lo que la distancia del carro 2 hasta el punto final va a ser v sub 2 por el tiempo que emplean. Y bueno, entre 1 y 2 hay una distancia d. Y el carro 1 va a ser hasta el punto final una distancia de v sub 1 por t, o tiempo de alcance. Entonces podemos plantear por segmentos de geometría, bueno, por así decirlo, porque son vectores, en realidad, el v sub 1 por el tiempo va a ser igual a la distancia d, pero más v sub 2 por t. En este caso, pasamos a restar el v sub 2 y factorizamos el tiempo, porque el tiempo es el mismo para los dos. En este caso puse t sub 2, pero es el mismo para los dos. Entonces nos va a quedar distancia, va a ser igual a la diferencia de velocidades por el tiempo de alcance. Pasamos a dividir las velocidades y nos queda que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia sobre la diferencia de velocidades. Para el tiempo de encuentro es algo parecido. En este caso tenemos una distancia total, la distancia entre dos objetos, ¿no? Entre los dos carros, y se van a encontrar en un punto, por así decirlo. Acá sí las velocidades no importa cuál es mayor o cuál es menor. La cosa es que los dos se van a encontrar y bueno, se encontrarán, se saludarán de repente, no sé. Pero tenemos una distancia entre los dos. Sabemos que v sub 1 por el tiempo de encuentro va a formar una distancia. Por eso en la distancia moral tenemos v sub 1 por t o t sub e, como sea. Igual va a ser para el carro 2, va a formar una distancia que sea v sub 2 por el tiempo t. Y nosotros sabemos que la suma de estos dos vectores va a ser la suma del vector grande, que es la distancia. En este caso nos queda que v sub 1 por el tiempo de encuentro más v sub 2 por el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia t. Factorizamos el tiempo de encuentro y pasamos a dividir lo que son la suma de velocidades. Por lo que nos queda que el tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia d sobre la suma de velocidades. Sigamos con mRUV. Es un movimiento acelerado. Bueno, al igual que el anterior, es un movimiento unidimensional con trayectoria recta, obviamente. Son precios rectilíneos que presenta una aceleración media, pero constante, no va a variar. Por lo que tenemos acá, sabemos cómo hallar la aceleración media, que es la diferencia de velocidades sobre el tiempo, y la aceleración instantánea como tal. En este caso, si te dicen aceleración, bueno, en este y en el anterior caso también, ¿no? Si te dicen, como sabemos, la velocidad media y velocidad como tal no son iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad, o también llamada velocidad instantánea, no va a ser necesariamente igual a la velocidad. Pero sí en este caso. En este caso del MRU sí son iguales las dos.
Tanto velocidad media como velocidad son iguales. Bueno, el módulo son iguales. El módulo de velocidad va a ser igual a la velocidad instantánea. Y en este caso es similar, solo que no es con velocidades, sino con aceleración. El módulo de la aceleración media va a ser igual a la aceleración instantánea. Hay que tener bien en cuenta eso porque en los problemas generalmente te suelen venir diciéndote solo la aceleración y no aceleración media. En este caso sí es importante saber eso. Entonces, sigamos, tenemos ya la aceleración, se halla con la diferencia de velocidades con respecto al tiempo. Ahora, ¿cómo sabemos si un cuerpo está acelerando o de repente desacelera? Bueno, si la aceleración está a favor del movimiento, pues el cuerpo va a acelerar. En caso contrario, este va a disminuir su velocidad, por lo que diríamos que está en desacelerando. Como vemos acá en la imagen, tenemos a un niño el cual está corriendo y su aceleración es constante y está a favor del movimiento. ¿Cómo a favor del movimiento? O sea, que la aceleración apunta hacia la misma dirección el cual el niño está corriendo, por lo que en este caso la velocidad está aumentando y está acelerando obviamente. En este caso, la aceleración es contrario al movimiento del niño. El niño se va para la derecha, pero la aceleración va para la izquierda, por lo que en este caso el niño está desacelerando, está perdiendo velocidad al punto de que al momento del tiempo 4 se quedará quieto, ¿no? Tendrá una velocidad cero. Por eso dice que es un movimiento desacelerado, la cual la rapidez disminuye su valor. Formulitas, lo que vamos a emplear casi siempre, ¿no? Tenemos las 4 principales, en la cual la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, la aceleración puede ser positiva o negativa, ¿no? Dependiendo si el cuerpo acelera o el cuerpo desacelera. Por eso se utiliza el signo más o menos, porque la aceleración como tal va a variar. En este caso, en la segunda fórmula, la distancia va a ser igual a la semisuma de las dos velocidades por el tiempo. La tercera es, la distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Bueno, recordar que también la aceleración pues, puede cambiar, ¿no? Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿no? Dependiendo del movimiento del cuerpo, como lo había dicho anteriormente. Sigamos, ecuaciones de la posición. Esto es importante porque en la mayoría de los problemas, tanto para Uni o para San Marcos, suele venir, sobre todo para Uni. Yo he visto más problemas para Uni en este caso. Ecuación de posición, tenemos que la posición final va a ser igual a la rapidez inicial, a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si es unidimensional, pues puede estar en el eje X o en el eje Y, por lo que las posiciones pasan a ser X sub F e igual a X sub 0, ¿no? Otra ecuación también vectorial puede ser esta de acá, en la cual, derivado de esto, tú simplemente pues pasas a multiplicar la aceleración por el intervalo de tiempo y la velocidad inicial lo pasas a sumar. Y así quedaría esta formulita de acá. La primera, solo no, sino que quedaría igual, ¿no? Quedaría igualita, pero de ahí se demuestra la primera formulita. Y esta de acá sobre todo, pero esta de acá sale con derivando integrando algunas cantidades, pero sí podría demostrar. Bueno, como dije, este movimiento tiene casos, ¿no? Uno de esos es el movimiento vertical de caída libre, sino que en este caso la aceleración suele ser la constante gravitacional, ¿no? La gravedad. En lo que nos dice que se dará este tipo de movimiento cuando la única fuerza que actúa en el cuerpo es la fuerza de atracción gravitatoria, o sea, el peso, siendo la única aceleración, valga la redundancia, la aceleración de la gravedad, la cual apunta siempre hacia el centro de la Tierra. En este caso,
Las formulitas pues van a ser las mismas, solo que ahora la distancia va a pasar ser diferencia de y, porque el plano es unidireccional, pues en este caso va a ser vertical solamente, va a ser vertical. Y bueno, también se le puede tomar como h, que es h de altura, pues, ¿no? Pero de ahí va a ser todo lo mismo y bueno, la aceleración pasa a ser g, que es 9,8 en algunos problemas, o dependiendo del problema te ponen pues 9,8 o igual el valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Generalmente te ponen que es el valor de 10, pero no se hagan extrañar si te ponen el valor de 9,8 o 9,81 de repente, porque tiene diversos no, sino bastantes equivalencias, ¿no? Algunos son que es 22/7, cosas así, ¿no? Algunos ponen que es pi cuadrado inclusive. Pero como digo, tiene diferentes valores, ¿no? Por así decirlo, diferentes equivalentes. Bueno, en este caso tenemos un cuerpo que va a ser de manera vertical. Bueno, en sí es el, el de ida y vuelta, ¿no? Este dibujito de ida y vuelta es la verdadera trayectoria que va a realizar el cuerpo, como dije, porque es vertical. En este caso estamos separando lo que es el ida y el vuelta. Y como que va a formar una pequeña curvita, pero en sí cae vertical, ¿no? Si no es para simplificar más para darlo a entender mejor. En el ida empieza con una velocidad, como está yendo en contra de la aceleración está yendo en contra del movimiento, pues la velocidad va a disminuir, por lo que la velocidad que tiene en la posición 1 va a ser diferente a la velocidad que tiene cuando inició, siendo la velocidad que inició mayor a la velocidad que tiene cuando está más arriba, ¿no? Tal es el punto que en el punto máximo, en el punto en la que está a su máxima altura, va a ser su velocidad final igual a cero. Y de ahí va a volver a caer otra vez, y como ahora sí va a estar acelerando, porque va a estar a favor de la aceleración, va a caer hacia abajo. Entonces su velocidad va a aumentar y va a aumentar y va a volver a tener las mismas velocidades con respecto a sus posiciones anteriores. En este caso, no va a haber nada que haga que el cuerpo desacelere, si no va a acelerar. Es que lo digo porque en algunos casos, en algunos problemas también te ponen que hay resistencia del aire, pero es muy poco probable que te venga problemas con resistencia del aire. En ese caso no se cumpliría que en la posición 1 la velocidad del cuerpo va a ser menor, tanto en ida de vuelta, ¿no? Pero si no hay resistencia del aire, pues todo normal. En la posición 1 van a tener las dos, tanto en ida como en vuelta, van a tener las mismas velocidades. Igual en la posición inicial, o en este caso en la final cuando está yendo para abajo, ¿no? Pero van a tener las mismas velocidades, ¿no? Así que parece también puede salir los problemas, ¿no? Relacionando las posiciones a veces, porque van a tener las mismas velocidades. Algunas propiedades, tenemos que el tiempo de subida va a ser el mismo tiempo de bajada, porque como dije, no va a haber aire, va a ser todo constante. Va a ser igual porque va a ser un ida y un vuelta. Va a subir y va a volver a bajar. Como si tuviéramos una pelota y la lanzamos hacia arriba. Todo lo que sube tiene que bajar en algún momento, ¿no? Entonces va a subir y va a bajar. El tiempo de vuelo, pues simplemente va a ser el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Si sumamos los dos, pues nos va a quedar que es 2 veces la velocidad inicial por la gravedad. La altura máxima el cuerpo va a recorrer, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Asimismo se cumple que el módulo de las velocidades de subida y el de bajada son del mismo valor. Y bueno, tenemos también algunas gráficas. En los problemas que les he puesto en sí, también hay problemas con gráficas, ¿ya? Y se va a ver mucho las gráficas en estos casos para los del movimiento, tanto para MRU, MRV, para el método rectilíneo de caída libre, movimiento vertical, también para el parabólico, inclusive hay gráficas, para el circular, para todos los movimientos hay tipo de gráficas. No, en este caso, las más comunes son de posición tiempo,
o de velocidad, tiempo también, que no son, bueno, más común es posición-tiempo. Siempre he visto gráficas de posición-tiempo. En el MRU tenemos que el posición sobre tiempo, tenemos que es una línea recta, ¿no? Va a ser una pendiente, una línea recta, la cual la tangente de ellas dos, de la posición con respecto al tiempo, va a ser la velocidad. En este caso, la pendiente, que es la tangente del ángulo, va a ser igual a la velocidad. Y siendo el ángulo agudo, pues la velocidad positiva, y si el ángulo es obtuso, entonces es negativa. Otra tipo de gráfica es la velocidad por tiempo. En este caso sabemos que en un MRU la velocidad es constante, por lo que va a ser una línea paralela al eje del tiempo. ¿Ok? Y sabemos también que en este caso el área de la gráfica que hay entre un intervalo de tiempo va a ser la distancia. ¿Por qué? Porque tenemos que de altura, en este cuadradito por ejemplo de área, la altura va a ser v por la base, que va a ser la diferencia de tiempo. En este caso va a ser v por tiempo, y el área v por tiempo va a ser igual al módulo de la distancia. Así se muestra. Y también tenemos gráficas del MRV, o también del movimiento vertical de caída libre, ¿no? Que MRV y movimiento vertical de caída libre es lo mismo, solo que uno está puede ser en cualquier en cualquier movimiento unilateral, ¿no? En cambio el movimiento vertical es vertical, entonces te lo dice que es vertical, pero es lo mismo, se aplican casi los mismos conceptos. En este caso tenemos gráfica de posición versus tiempo, que es una parábola, ¿no? ¿Por qué una parábola? Porque si nos vamos al de acá, la formulita que generalmente implica esto va a ser la siguiente, en la cual la distancia o la posición va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como sabemos, tiene, en este caso, la variable es el tiempo, ¿ok? Por lo que la ecuación como tal nos da una ecuación cuadrática, en la cual la constante es elevada al cuadrado, y una gráfica en la cual la variable está elevada al cuadrado, tenemos una parábola. Esa es su gráfica de una variable que está al cuadrado. Por lo que una recta tangente a la gráfica va a ser su pendiente, ¿no? La tangente del ángulo que forma esa tangente a la curva va a ser igual a la velocidad. Y en el vértice de la parábola, la velocidad va a ser igual a 0. Bueno, siguiendo, tenemos algunas observaciones y que nos dice, en el instante t sub 0, la tangente a la curva va a formar un ángulo de beta, el cual es agudo, siendo la velocidad inicial positiva. Entonces, el móvil se va a desplazar hacia la derecha. En el otro caso de phi, su tangente va a ser negativa, por lo que en ese caso la velocidad pues va a ser contraria, ¿no? Va a ser negativa y estaría desplazándose. Por eso está dando una curva a la gráfica. La gráfica da una pequeña curva como que si estuviera regresando a las mismas posiciones. Llega hasta el punto máximo, hasta el vértice, que es el punto máximo en este caso, porque es una gráfica, una cóncava hacia abajo, va a tener un punto máximo. No como este caso que tiene un punto mínimo, porque es una cóncava hacia arriba. Sigamos con la velocidad en función del tiempo. Bueno, igual acá tenemos que la velocidad en este caso va a variar, bueno, por eso tenemos, ya no va a ser constante como en este caso, que va a ser una línea recta, paralela al eje del tiempo, ¿no? En este caso va a ser una línea, una pendiente, va a formar un ángulo con el eje T sub 0, por lo que tenemos en este caso el tiempo va a aumentar y la velocidad va a variar. Por eso la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La formulita anterior ya hemos visto, esa va a ser la velocidad final. Entonces la variación del tiempo, sabemos que velocidad y tiempo pues nos da lo que es la distancia. Entonces el área va a ser la variación de la posición, por lo que tenemos que es un medio por la velocidad inicial más la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y todo eso multiplicado por el tiempo. Y bueno, también podemos velocidad final, ¿no? Pero ya desarrollando la velocidad final, lo que es la velocidad final, sumamos y factorizamos, restamos, factorizamos no, sumamos y dividimos, ¿no? El medio nos queda que la variación de la posición
va a ser igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y así es también como se demuestra esa formulita. ¿Por qué? Porque la variación de la posición ahora también lo podemos poner como posición final menos la posición inicial. Y la posición inicial lo podemos pasar a sumar, quedándonos así la fórmula de la posición. En este caso en el eje X, ¿no? O en cualquier posición, cualquier vector. Nos va a quedar así. Bueno, generalmente no viene mucho así para hallar lo que son las variaciones de posiciones, ¿no? Pero que no te venga a sorprender porque de repente viene. En el examen no tanto. No creo que venga así para hacer variaciones de posiciones, todo. Pero en la academia suelen venir problemas superiores a lo que vienen en los exámenes de admisión. Por eso es recomendable saber ese tipo de cosas, esos tipos de datos que nos ayudan a comprender. Esto tómalo como un apunte más en tu cuaderno, si es que apuntan. Llévalo a saber un poco. De ahí sale la demostración de la fórmula y eso nos va a ayudar a mejorar para el examen, ¿no? Bueno, en la descripción del video les pongo el material que vamos a usar para resolver los problemas, las preguntas de este tema, ¿no? Un tema importante también, cinemática 1, saber los conceptos. Y bueno, espero que el video haya sido de su agrado y si es así, déjenle un like, un comentario de repente. Y vuelvo a repetirlo, que les vaya bien sus estudios y nos vemos hasta la próxima. Síganos porque el siguiente video va a ser de los problemas y el siguiente de ese, capaz sigamos con el tema de cinemática 2. Bueno, ahora sí, nos despido. Chau, chau. Muchas gracias.